Hay una delgada línea que separa la buena fortuna de una maldición, y durante 40 años mi familia creyó que caminaba sobre el lado correcto. Mi padre, un hombre prudente, meticuloso y de pocas palabras, era dueño de la Gema de Oro, una pequeña joyería ubicada en el centro del pueblo. No éramos ricos, pero la joyería nos había dado una vida cómoda, una casa de 2 plantas con un jardín lleno de pinos, estabilidad económica y una tranquilidad de rutina predecible. Mi madre se encargaba de la administración del hogar con dulzura inquebrantable, y mi hermano menor, Mateo, y yo pasábamos la adolescencia entre el colegio, los videojuegos y los paseos de fin de semana. Éramos el retrato de una familia funcional, una familia feliz. La joyería era el orgullo de mi padre. Había pertenecido a mi abuelo y mi papá la manejaba con un respeto casi religioso. Cada anillo pulido, cada reloj reparado y cada piedra engastada pasaba por sus manos expertas. El negocio prosperaba año tras año, y con él nuestros planes de futuro. Yo me preparaba para ir a la universidad a estudiar gemología y seguir con el legado, mientras que Mateo, a sus 12 años, llenaba la casa con risas y la vitalidad propia de la niñez. Si me hubieran preguntado en diciembre del año pasado cómo definía mi vida, habría dicho que era perfecta. Una estructura sólida construida sobre el trabajo duro y el amor familiar. Pero la perfección es una ilusión muy frágil. A veces las bases de una casa no están hechas de cemento, sino de secretos enterrados tan profundo que olvidamos que están ahí, pudriéndose bajo nuestros pies. Todo comenzó a agrietarse a finales de enero. No hubo un gran cataclismo, ni una advertencia abominable. Solo pequeños detalles improbables, sutilezas que al principio atribuimos a una mala suerte, pero que poco a poco empezaron a desgastar nuestra realidad, hasta convertir nuestro hogar en una trampa de cristal. El primer eslabón de la cadena me tocó a mí. Era un martes por la mañana, un día soleado y completamente seco. Yo bajaba las escaleras de madera de la casa para ir al colegio, una acción que había repetido miles de veces desde que era un niño. Iba despacio, con el salveque al hombro y los ojos fijos en los escalones. A mitad del trayecto, en el 5.º peldaño, sentí algo extrañísimo. No fue un tropiezo ni un resbalón. Fue la clara sensación de que el aire alrededor de mi tobillo derecho se había hecho más denso, como si una mano invisible, fría y pesada, se hubiera cerrado con fuerza alrededor de mi articulación, tirando de mí hacia el vacío. El dolor fue inmediato y ensordecedor. Rodé por las escaleras hasta el vestíbulo principal. Cuando mi madre llegó corriendo por mis gritos, mi pierna derecha estaba doblada en un ángulo antinatural. En el hospital, el traumatólogo miraba las radiografías con el ceño fruncido, rascándose la cabeza. «Es una fractura limpia de tibia y peroné», nos dijo el médico visiblemente confundido. Lo extraño es la fuerza del impacto. Para romperse el hueso de esa manera en una escalera doméstica, tendrías que haber saltado desde el techo o haber recibido un golpe directo con un mazo. No tiene sentido alguno. Pasé a estar postrado en el sillón de la sala, con una pesada resina de yeso cubriéndome hasta la rodilla. Pensamos que era un accidente tonto. La ley de las probabilidades, nos dijimos. Pero la mala racha no había hecho más que empezar. 2 semanas después, mi madre estaba preparando el desayuno. Ella siempre tomaba leche de almendras con avena, un hábito diario que mantenía desde hacía más de una década. Esa mañana, a los pocos minutos de dar el primer sorbo, la taza cayó de sus manos haciéndose añicos contra el suelo de la cocina. Mi madre empezó a jadear, llevándose las manos al cuello. Su rostro se tornó de un color púrpura aterrador y sus ojos se desorbitaron. Las vías respiratorias se le estaban cerrando por completo. Llegamos a la sala de emergencias justo a tiempo para que la inyectaran. Los exámenes de alergia que se hizo dejaron a los especialistas desconcertados.
Mi madre había desarrollado una alergia fulminante, severa y potencialmente mortal a la almendra. Las alergias pueden aparecer en la adultez, explicó el inmunólogo, pero un cambio tan radical de la noche a la mañana, ante una sustancia que el cuerpo tolera diariamente en grandes cantidades, es un caso extremadamente raro. Es como si el sistema inmunológico de su esposa hubiera sido reprogramado de golpe para destruirse a sí mismo. La atmósfera de la casa empezó a enrarecerse. El ambiente se sentía pesado, tanto que muchas veces sentíamos dificultad para respirar. La calidez del hogar se desvaneció, sustituida por una paranoia constante. Ya no nos sentíamos seguros. Y entonces la oscuridad se ensañó con el más pequeño. Mateo empezó a cambiar. Mi hermano, que siempre había sido un niño de sueño pesado, comenzó a manifestar terrores nocturnos a principios de marzo. Pero no eran pesadillas comunes. Todas las noches, exactamente a las 3:13 de la madrugada, Mateo se levantaba de la cama con los ojos abiertos de par en par, pero completamente ciego a la realidad. Apuntaba con el dedo tembloroso hacia la esquina más oscura de su habitación y emitía un chillido agudo, un lamento gutural que no parecía salir de la garganta de un niño de 12 años. Pronto, los terrores se convirtieron en algo físico. Los gritos daban paso a convulsiones violentas. Su cuerpo se arqueaba en la cama con una rigidez espantosa. Los dientes le castañaban hasta sangrar, y sus extremidades se sacudían sin control. Mi padre y mi madre pasaban las noches en vela, sosteniéndolo contra el colchón para evitar que se hiciera daño. Lo llevamos a neurólogos, a clínicas del sueño. Le hicieron electroencefalogramas y resonancias magnéticas. Todo salía limpio. Su cerebro estaba sano, pero algo cada noche a la misma hora le provocaba un cortocircuito de terror absoluto. El golpe de gracia llegó a finales de marzo. Mi padre regresaba del taller de la joyería a las 9 de la noche por la carretera vieja de la montaña. Es una recta perfecta de 2 kilómetros de largo, pavimentada y sin un solo bache. La carretera estaba completamente vacía en ese momento. Mi padre, que jamás pasaba los 60 kilómetros por hora y nunca probaba una gota de alcohol, iba manejando con total prudencia. De repente, el auto se desvió hacia la derecha a toda velocidad, estrellándose de frente contra un árbol de pino gigante. El vehículo quedó hecho un acordeón de metal. Milagrosamente, las bolsas de aire salvaron a mi padre, dejándolo solo con 3 costillas rotas y múltiples contusiones. Cuando fuimos a visitarlo a la clínica, su mirada no era la de un hombre que había sufrido un percance vial. Estaba aterrorizado. Nos tomó de las manos con una fuerza desesperada y nos susurró al oído: «Muchachos, yo no me dormí. El volante se puso rígido como el hierro. Intenté girar a la izquierda con todas mis fuerzas, pero algo, una fuerza invisible que no venía del mecanismo del carro, agarró la dirección y la torció hacia el árbol. Yo sentía unas manos sobre las mías». Ya no estábamos seguros en esa casa. Alguien o algo nos estaba cazando. Para el mes de abril nuestra familia estaba destruida. Yo seguía en muletas, mi madre vivía con el miedo constante de comer algo que la matara. Mateo estaba demacrado y el espíritu roto por las convulsiones nocturnas. Y mi padre apenas podía caminar por el dolor de las costillas. La joyería estaba cerrada. El negocio que había sido nuestro orgullo ahora permanecía con las persianas bajas, acumulando polvo. El dinero empezaba a escasear. Los médicos ya no sabían qué más recetarnos. Nos veían con lástima, como a una familia marcada por una racha de desgracias sin precedentes. Fue mi madre quien, sumida en la desesperación más absoluta, decidió buscar ayuda fuera de la ciencia tradicional. A través de la recomendación de una vecina contactó a Elena Vadillo. Elena no era la típica vidente de mercado con cartas y velas de colores. Era una mujer madura, ex investigadora privada,
que se había especializado en el análisis de lo que ella llamaba anomalías energéticas provocadas, una forma para referirse al lado más oscuro y destructivo de la voluntad humana. Elena llegó a nuestra casa una tarde lluviosa. No traía amuletos, sino un cuaderno de notas y una grabadora de periodista. Pasó horas entrevistándonos, analizando las fechas exactas de cada accidente, los síntomas de Mateo y los detalles del choque de mi papá. Cuando terminó se quedó mirando fijamente el suelo de la sala. «Esto no es mala suerte», dijo Elena con una voz firme que nos asustó. «Los accidentes domésticos improbables, las afecciones biológicas repentinas y los terrores que imitan la epilepsia son los síntomas de manual de una infestación dirigida. Alguien está gastando una cantidad enorme de energía, tiempo y recursos para desmantelarlos uno a uno. Esto es un trabajo de asfixia. Quien está haciendo esto no quiere que mueran rápido. Quiere verlos sufrir hasta que no quede nada de su felicidad». «¿Pero quién?», preguntó mi padre con la voz quebrada. «Nosotros no tenemos enemigos. En la joyería tratamos bien a todo el mundo. Pagamos los impuestos, ayudamos a los vecinos. No entiendo quién podría odiarnos tanto». Elena se acomodó los lentes y miró a mi padre a los ojos. «La envidia y el rencor más peligrosos no nacen de los extraños, don Fernando. Nacen de los que comparten nuestra misma sangre. Los extraños te envidian el dinero. La familia te envidia la existencia. Dígame, ¿quién más tenía derecho a esa joyería? ¿Quién más creció a la sombra de esta casa?». El silencio sepulcral cayó sobre la sala. El crujido de la leña en la chimenea fue lo único que sonó durante varios segundos. Mi padre bajó la mirada y por primera vez en mi vida vi una sombra de culpa genuina cruzar por su rostro cansado. «Mi hermano», susurró mi padre. «Mi hermano menor, Mauricio». Mauricio, el tío Mauricio. El nombre flotó en la habitación como un fantasma olvidado. Para Mateo y para mí, el tío Mauricio era una figura borrosa, un hombre huraño y descuidado que vivía en una casa vieja y semiderruida en los suburbios del pueblo. Sabíamos que trabajaba en oficios temporales, que apenas le alcanzaba para comer y que rara vez nos visitaba, excepto en los cumpleaños, donde siempre se sentaba en la misma esquina alejada, mirando el pastel y las decoraciones con una sonrisa forzada que se notaba a leguas. Mi padre empezó a hablar desenterrando una historia que había mantenido guardada en el fondo de sus pensamientos. Al morir mi abuelo, hacía 20 años, el testamento había sido claro. La joyería, las herramientas de orfebrería y la casa familiar donde vivíamos actualmente pasaron en su totalidad a mi padre, bajo el argumento de que él era el hermano mayor, el hijo responsable, que ya estaba casado y tenía una estructura de vida sólida. A Mauricio, que en ese entonces era un joven inestable, que saltaba de un pasatiempo a otro, el abuelo le dejó una indemnización simbólica en efectivo, una suma que se esfumó en menos de un año en malas inversiones y en deudas. Él lo aceptó en su momento. Dijo que mi padre intentaba justificar el pasado. Firmó los papeles sin protestar. Yo le ofrecí trabajo en la joyería como ayudante. Estuvo con nosotros un par de años, dijo mi papá, pero siempre andaba de mal humor, rompiendo los moldes, limpiando mal las vitrinas. Al final, él mismo decidió irse. Yo pensé que ya lo había superado. Pensé que entendía que las cosas de mi padre estaban mejor en mis manos. Elena Vadillo sonrió con amargura mientras anotaba algo en su cuaderno. Don Fernando, el hecho de que alguien firme un papel no significa que firme la paz en su corazón. El rencor es como el moho. Crece en la oscuridad, en silencio, alimentándose de la oscuridad de la autocompasión. Mientras usted ampliaba el negocio, compraba un auto nuevo y veía crecer a sus hijos sanos, su hermano vivía en la miseria, recordando cada día que todo esto también pudo haber sido suyo,
Pero el odio de este calibre no se genera solo por un puñado de joyas y una propiedad. Esto viene de más atrás. Esto viene de la infancia. Mi padre negó con la cabeza visiblemente incómodo. No. De niños nos llevábamos bien, es decir, lo normal. Yo era el mayor, jugaba con mis amigos y él... Bueno, él siempre fue un poco torpe, un poco tímido. Mi papá me exigía siempre más a mí, porque sabía que yo heredaría el taller. A Mauricio lo dejaba más de lado, pero eran cosas de la época, nada grave. Hagamos una cosa, propuso Elena, poniéndose de pie. No ganamos nada especulando aquí. Si queremos detener esto, tenemos que encontrar el foco del ritual. La brujería de afectación física necesita un anclaje, un lugar donde se concentre el odio y los objetos personales de las víctimas. Sé dónde vive Mauricio. Vamos a ir a su casa ahora mismo, aprovechando que los jueves por la tarde trabaja en el taller mecánico del pueblo. Si encontramos el anclaje, podré destruirlo y liberar a su familia. Mi padre, a pesar del dolor de sus costillas, se levantó del sillón. El miedo por el futuro de sus hijos pudo más que su prudencia habitual. Nos subimos al auto de mi madre y nos dirigimos hacia el sector más deprimido del pueblo, sin saber que nos dirigíamos directamente al epicentro de nuestra propia destrucción. La casa del tío Mauricio era una construcción de adobe y madera podrida, oculta detrás de un matorral de espinas y malezas descuidadas. El olor a humedad y a abandono se respiraba desde la entrada. Elena Vadillo forzó la cerradura de la puerta trasera con una habilidad profesional que delataba su pasado como investigadora. Entramos en absoluto silencio, con las linternas apagadas para no llamar la atención de los vecinos. El interior de la vivienda era un caos de platos sucios, ropa vieja y botellas de licor baratas. Pero Elena no se detuvo en la planta baja. Guiada por el instinto certero, nos llevó hacia una pequeña trampilla en el techo del pasillo que daba acceso al desván. Subimos por una escalera de mano extendible. El aire cambió, se puso caliente y asfixiante. Olía a cera quemada, a azufre y a algo dulce y descompuesto que me revolvió el estómago. Cuando mi padre encendió la linterna y apuntó hacia el fondo del desván, el corazón se me detuvo. En el centro del espacio, sobre una mesa de madera rústica, cubierta por un paño negro, se erigía un altar espantoso. En la pared del fondo estaban clavadas 4 fotografías de nosotros, sacadas de nuestras redes sociales o recortadas de álbumes familiares antiguos. Los rostros de mi madre, de Mateo, el mío y el de mi padre, habían sido tachados con un bolígrafo rojo, con tanta fuerza que el papel estaba rasgado en la zona de los ojos. Frente a cada fotografía descansaba un cuenco de arcilla numerado. Nos acercamos temblando. Elena usó unos guantes de látex para examinar el contenido de los recipientes. En el primer cuenco, frente a mi foto, había un trozo de tela de mi uniforme del colegio y un mechón de mi cabello, rodeado de fragmentos de vidrio y huesos triturados que parecían ser de algún animal. En el borde del cuenco, escrita con tiza blanca, estaba la fecha: 27 de enero, el día exacto en que me rompí la pierna en las escaleras. En el segundo cuenco, frente a la foto de mi madre, había una muestra de la avena que ella consumía mezclada con tierra, que dijo Elena que estaba segura que era tierra de cementerio, y un muñeco de cera negra con la garganta atravesada por un alfiler grueso. La fecha inscrita era 11 de febrero, el día de su primera reacción alérgica. En el tercer cuenco, el de Mateo, había un objeto que me hizo llorar de rabia y horror. Un diente de leche que mi hermano había perdido hacía años y que mi madre guardaba en una cajita de recuerdos. El diente estaba sumergido en un líquido espeso y oscuro, junto a un saltamontes muerto y seco. La fecha escrita era 3 de marzo, la noche en que comenzaron sus convulsiones. El cuarto cuenco contenía el cepillo de dientes de mi padre.
extraído de nuestro baño en alguna de sus escasas visitas, envuelto en un trozo de metal retorcido de un carro de juguete. La fecha 24 de marzo, el día del accidente automovilístico. Pero lo que nos aterrorizó fue el quinto cuenco, ubicado en el centro del altar, más grande que los demás. Adentro había una fotografía de toda la familia unida, sonriendo durante unas vacaciones en la playa. El cuenco estaba lleno de una resina negra, dura como el carbón, que atrapaba la imagen por completo. En el borde, escrita con una tiza fresca, casi brillante, estaba la fecha de hoy, 18 de junio. Dios mío, gimió mi padre, cayendo de rodillas sobre las tablas del diván. Mauricio, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué tanto odio? Elena Vadillo examinó la resina del quinto cuenco, tocó el altar y luego miró las paredes llenas de inscripciones extrañas, símbolos geométricos y oraciones invertidas escritas en un idioma que no logré identificar. Su rostro, que hasta entonces había sido una máscara de profesionalismo, se puso absolutamente pálido. Dejó caer las manos a los costados y nos miró con una profunda e infinita lástima. No se puede revertir, dijo Elena, con una voz que apenas escuchamos. Esto no es un hechizo temporal, don Fernando. Su hermano no contrató a un brujo de paso. Él aprendió el oficio. Estas runas pertenecen a la vieja herencia de la montaña, una magia que se alimenta del sufrimiento acumulado durante décadas. Él ha estado alimentando este altar con su propio dolor, con sus lágrimas y su envidia todos los días de su vida. El vínculo ya no está en los objetos, el vínculo está en su propia alma. Para romper esta maldición, tendría que morir el Creador, y dudo mucho que Él esté dispuesto a otorgarles esa piedad. Un crujido en la escalera de madera del desván nos hizo dar la vuelta de golpe. De la penumbra de la trampilla emergió una figura. Era el tío Mauricio. Vestía su overol de mecánico manchado de grasa y aceite negro. Su rostro estaba demacrado, con la barba crecida y los ojos hundidos, pero en su mirada no había sorpresa al vernos invadiendo su propiedad. Había una calma aterradora, una satisfacción siniestra que le dibujaba una sonrisa torcida en la cara. Se apoyó contra uno de los postes de madera del desván, cruzó los brazos y nos miró como el cazador que contempla sus presas atrapadas en la red. Vaya, vaya, dijo Mauricio con una voz rasposa y seca. El hermano mayor y su hermosa familia perfecta por fin vienen a visitarme. Qué lástima que no traje café. Mauricio, le gritó mi padre, con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentando ponerse de pie a pesar del dolor en sus costillas. Mira lo que nos has hecho. Tu sobrino está lisiado, tu cuñada casi muere. Mi hijo menor no puede dormir por las convulsiones. Casi me mato en el carro. Somos tu familia, Mauricio, tu propia sangre. Todo esto por la joyería, por una maldita propiedad. Te la doy. Te firmo las escrituras mañana mismo. Te entrego el taller, pero por favor, para esto ya. El tío Mauricio soltó una carcajada. Fue un sonido horrible, agudo, que rebotó en las vigas del desván y me erizó el cuerpo. Se enderezó, caminó lentamente hacia el altar y puso uno de sus dedos sucios de grasa por el borde del cuenco que tenía la fecha de hoy. ¿La joyería?, preguntó Mauricio mirándose la uña. ¿De verdad pensás, Fernando, que mi odio vale un pedazo de local comercial y 4 anillos de oro? ¿Qué mente tan pequeña tenés? Siempre fuiste igual, tan lleno de tu propia importancia, tan ciego a todo lo que no fuera tu reflejo en el espejo del éxito. Mauricio dio un paso hacia mi padre, y la luz de la linterna iluminó la furia volcánica que brillaba en sus ojos grises. Ustedes no están pagando por el testamento de mi papá, continuó el tío con la voz temblando de rabia. Están pagando por la deuda acumulada,
Están pagando por el verano de 1976. ¿Te acordás de ese año, hermano mayor? ¿O es que tu memoria selectiva ya lo borró para que pudieras dormir tranquilo en tu cama de cedro? Mi padre parpadeó confundido, buscando en sus recuerdos de la infancia. ¿De qué estás hablando, Mauricio? Éramos unos niños. Tenía 10 años, Fernando. 10 años, le gritó Mauricio, perdiendo la compostura por primera vez, golpeando la mesa del altar con el puño. Era la feria del pueblo. Vos estabas con tus amigos, los muchachos populares, los fuertes. Yo era el torpe, el que te avergonzaba frente a los demás. Me arrastraron al túnel de la atracción de la Casa del Terror, justo antes de que cerraran el parque. Me metieron en ese cubículo oscuro detrás de los maniquíes de plástico y trancaron la puerta por fuera con una cadena. Me dijeron que era una broma, que volverían en 10 minutos. El desván se quedó en silencio sepulcral, interrumpido solo por la respiración agitada de mi tío. Mi padre abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos se abrieron de par en par al recordar finalmente la anécdota que había enterrado bajo 40 años de negación. «Te olvidaste de mí, Fernando», dijo Mauricio bajando la voz en un susurro asfixiante. «Te fuiste a comer algodón de azúcar con tus amigos. Te fuiste a tu casa a dormir en tu cama caliente. Y a mí me dejaron encerrado ahí dentro toda la noche. 12 horas, Fernando. 12 horas en una oscuridad absoluta, rodeado de ruidos mecánicos, de monstruos que se activaban solos, con el olor a humedad y a rata, gritando hasta que me quedé sin voz, arañando la madera hasta que se me cayeron las uñas. Cuando el operario abrió la puerta a la mañana siguiente, yo ya no era el mismo niño. Algo se rompió dentro de mi cabeza esa noche. El miedo se me metió en los huesos y nunca más volvió a salir». Mauricio miró a mi padre y la tristeza en sus ojos era casi tan aterradora como su maldad. «Cuando volvimos a la casa, mi papá no te castigó. Dijo que eran cosas de hombres, que yo tenía que aprender a ser más fuerte si quería ser como vos. Vos seguiste siendo el favorito. Heredaste la joyería, la atención, el amor, y yo me quedé con el terror. Pasé las siguientes 4 décadas de mi vida viviendo en ese túnel, Fernando. Cada vez que fracasaba en un trabajo, cada vez que me quedaba sin dinero, cada vez que veía las fotos de tus viajes y de tu maldita felicidad familiar, yo sentía el frío de esa noche en el túnel». El tío Mauricio se volvió hacia el altar y acarició la foto familiar atrapada en la resina negra. «Hace unos años una vieja cliente de tu joyería, una mujer de la montaña que sabía leer las líneas de las manos y que vos echaste del local porque pensabas que era una loca, vino a mí, vio el moho que yo tenía en el alma y me enseñó que el miedo es una fuerza que se puede transferir. Me enseñó a hacer los nudos, a marcar las fechas, a devolverles lo que me dieron. Yo no pasé el terror solo una noche, hermano. Lo pasé toda mi vida. Y ahora les toca a ustedes». «Mauricio, por Dios, perdóname», suplicó mi padre, arrastrándose por el suelo del desván hasta tocar las botas sucias de su hermano. «Fue una broma de carajillos, yo no quería. No me di las consecuencias. Te lo ruego, no destruyas a mis hijos. Ellos no tienen la culpa de lo que pasó hace 50 años». Mauricio lo miró desde arriba con una frialdad absoluta. Se soltó del agarre de mi padre con un movimiento brusco. «El perdón es para los débiles, Fernando, y la sangre se paga con sangre. Hoy es 18 de junio. Mira la fecha del cuenco principal. El ritual ya llegó a su fin. El carrusel ya no puede detenerse. Solo les estoy devolviendo el miedo». El tío Mauricio dio un paso hacia atrás, metiéndose en la zona más oscura del desván, donde la luz de nuestra linterna no lograba llegar. «No me busquen más. No intenten romper los frascos ni el altar, porque si lo hacen, el horror que le toca a Mateo se le pasará al resto del pueblo.
Disfruten de su herencia mientras les quede tiempo. Y ante nuestros ojos, la silueta del tío Mauricio pareció disolverse entre las sombras del techo, como si se hubiera convertido en el mismo humo espeso que llenaba el lugar. Escuchamos el crujido de una madera en el fondo del tejado. Una corriente de aire frío entró por la rendija. Cuando apuntamos con la luz, él ya no estaba. Había desaparecido en la noche de la montaña. Regresamos a nuestra casa en un silencio sepulcral. No destruimos el altar. La advertencia de Elena Vadillo y de mi tío habían sido demasiado claras. La brujería de la herencia de las fechas era una prisión perfecta. Si intentábamos destruirla, el daño colateral sería infinitamente peor. Hoy es 18 de junio. La medianoche está a solo unos minutos de distancia. Estamos todos reunidos en la sala de la casa. Mi padre está sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio por el remordimiento de una infancia que creía olvidada. Mi madre abraza a Mateo, quien ya empieza a temblar en el sillón, con la mirada fija en la esquina oscura de la habitación, esperando el grito que desatará su crisis nocturna. Yo permanezco con mis muletas a un lado, mirando el reloj de la pared. El tío Mauricio sigue libre. Está en algún lugar de la montaña, caminando entre los pinos, arrastrando su overol de grasa y vigilando las fechas de su calendario mental. No hay protección posible, no hay amuleto, no hay disculpa que pueda borrar las 12 horas que un niño de 10 años pasó encerrado en la oscuridad por la crueldad de su propio hermano. El reloj de la sala empieza a marcar las 12 de la noche. El ambiente se pone helado de golpe. Las luces de la casa parpadean y la neblina de la montaña empieza a filtrarse por debajo de la puerta principal, trayendo consigo un olor a madera vieja, a óxido y a feria abandonada. La fecha de hoy ya empezó a cobrarse. Lo peor de todo es que sabemos que en el desván de la casa de mi tío todavía quedan muchas hojas en blanco en el calendario de su venganza. Buenas noches, cuervos. Espero se encuentren muy bien. La herencia de las fechas nos deja pensando en cómo el pasado y los secretos familiares se quedan amarrados a la tierra, ¿verdad? Si les gustó este relato, no duden en suscribirse y dejar su me gusta. Eso me ayuda una barbaridad a seguir trayendo más material. Recuerden que tenemos una cita fija en la próxima historia. Espero que pases una excelente noche. Nos escuchamos en el próximo. Esto fue Miedos Profundos. Un saludo de terror.